El día de hoy vamos a hablar acerca de eh, un tema que es parte de la teología sacramental cristiana, que es la confirmación. Este sacramento, aunque muchas veces se puede ver como un rito más dentro de la iglesia, en realidad lo que encierra es un significado profundo. La confirmación ha sido interpretada desde los primeros siglos del cristianismo como una experiencia de plenitud del Espíritu Santo. No solamente como un acto simple simbólico, sino como un momento que implica una fortaleza interior, un testimonio público y un compromiso real con la comunidad de fe. Entonces hoy día vamos a recorrer esa base bíblica, el desarrollo histórico de este sacramento y los elementos teológicos que han ido configurando este sacramento en lo que significa vivir una fe que se va reafirmando, que crece y que madura. Entonces vamos a comenzar acá. Entonces, ¿qué es la confirmación? La palabra confirmación proviene del latín confirmatio, que significa afirmación o consolidación. Es decir, algo que ya fue iniciado, la confirmación lo que viene a hacer es fortalecerlo, hacerlo firme y darle una mayor profundidad. En nuestro contexto, en el contexto cristiano, lo que se reafirma es la fe que nació en el bautismo. Entonces está relacionado. Y lo vamos a ver un poco más adelante, cómo eso se relaciona. Entonces, el bautismo es el primer paso dentro de la vida cristiana. Nos introduce a la comunidad de fe y nos configura o nos forma como hijos de Dios. Pero el bautismo no es el punto final, es un comienzo en la vida cristiana. Y la confirmación lo que viene a hacer es poder darle continuidad, es poder robustecer esa identidad que ya ha sido recibida. Entonces, en la interpretación clásica de esta teología, de la teología cristiana, el sacramento está directamente relacionado con la plenitud del Espíritu Santo. Por eso que es muy importante lo que el pastor Casto ha compartido con nosotros al comienzo de la clase, porque así como en Pentecostés los apóstoles recibieron una fuerza especial de parte del Espíritu Santo para poder dar testimonio de su fe, la confirmación lo que representa es esa efusión de fe, esa efusión del Espíritu que fortalece al creyente y que lo hace que salga, que salga a hablar, que salga a comprometerse con el mensaje del Evangelio. Y esto es importante porque no solamente se trata de un rito o de una ceremonia linda o una ceremonia bonita que tenemos que cumplir, la confirmación es mucho más profunda y tiene un carácter mucho más profundamente existencial. Entonces es una experiencia espiritual que lo que busca es traducirse en fortaleza interior, en un testimonio coherente y en un compromiso de verdad, en un compromiso real con la vida cristiana. Entonces lo que podríamos decir es que es el paso que marca la madurez espiritual del creyente, no porque uno ya esté completo, sino que porque asume con conciencia que la fe no es algo privado o no es algo pasivo, sino que tiene una misión activa en el mundo. Entonces, algo clave que tenemos que poder entender o que podemos tener claro es que la confirmación no solamente es un simple complemento del bautismo, si bien es cierto, está relacionado, pero es una acción específica del Espíritu Santo. Y la finalidad, como había dicho ya, es robustecer esa fe del creyente, la fe de nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo no solamente inicia la vida cristiana, sino que también la sostiene a través de la confirmación. La fortalece y la proyecta hacia adelante. Entonces la confirmación lo que tiene es ese carácter de plenitud. Así como, tal cual como un árbol plantado necesita ser regado y necesita nutrirse para poder crecer, la fe también necesita ser alimentada. Y eso es lo que representa justamente este sacramento. Es una efusión, como una potenciar lo que el Espíritu Santo ya crea o ya está generando para poder prepararnos para poder dar ese fruto. Entonces la confirmación lo que produce es una vinculación mucho más estrecha con la comunidad. No se trata de algo individual como una experiencia privada con Dios, sino que es una incorporación mucho más profunda a la iglesia.
al cuerpo de Cristo, con lo que implica que es pertenencia, que es servicio, que es responsabilidad y que es misión. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, la confirmación la podemos ver como un paso de esa madurez dentro del discipulado cristiano. Entonces se espera que de quien recibe este sacramento esté dispuesto no solamente a vivir su fe, sino a dar testimonio de ella y a poder defenderla tanto con palabras y con obras y a poder asumir un compromiso real con su comunidad. Entonces la fe no es solamente una idea de lo que se guarda en la mente, sino que es una realidad de lo que el cristiano está viviendo, de que lo que el Hijo de Dios está viviendo. Y la confirmación lo que hace es precisamente marcar ese punto en el camino donde el creyente toma conciencia de su misión en el mundo y se deja impulsar por el Espíritu Santo para poder cumplirlo. Y en la Biblia, si bien es cierto, no vamos a encontrar una descripción detallada del sacramento como tal, con todos sus elementos litúrgicos, sí podemos encontrar el principio que lo fundamenta, esa promesa y la acción del Espíritu Santo sobre los creyentes, que es lo que podemos ver en la presentación. Todo comienza con las palabras de Jesús cuando, antes de su ascensión, en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1, verso 5, donde Jesús le dice a sus discípulos: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de unos pocos días. Y luego, en el 8, dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, o hasta los confines de la tierra. Entonces, este momento lo que hace es anticipar el gran evento de lo que se vino a dar en Pentecostés, que marca un antes y después en la historia de la iglesia. En ese momento, los apóstoles que estaban reunidos en oración en el aposento alto, como dice la palabra, eh, reciben al Espíritu Santo como una manifestación poderosa y reciben como un viento y también con lenguas de fuego. Entonces son bautizados en el Espíritu Santo y obtienen la capacidad de poder hablar en otras lenguas. Pero lo más espectacular del momento, lo más impresionante de ese momento, y lo esencial es que reciben el poder para poder dar testimonio de esto. Y la confirmación, en su dimensión teológica, lo que hace es recoger esa misma idea. Es el bautismo en el Espíritu que capacita al creyente para poder vivir con valentía su fe y poder anunciar el Evangelio. Entonces, Pentecostés es, si lo decimos de esta forma, es el modelo original de lo que significa recibir la plenitud del Espíritu para la misión, para salir y hacer. Y ese modelo es lo que luego se traduce como lo que hoy conocemos como el sacramento de la confirmación. Entonces, a pesar de que no vamos a encontrar la palabra confirmación en los textos bíblicos como nombre del sacramento, sí lo podemos encontrar en su experiencia fundante. La promesa que se cumple cuando el Espíritu Santo viene a fortalecer a los discípulos y los envía al mundo. Ese es el corazón bíblico de este sacramento. De ahí proviene este sacramento. Luego de que ocurre lo del Pentecostés, podemos ver las primeras evidencias en la iglesia y que esto está plasmado en el libro de los Hechos también. Y es ahí donde lo que podemos encontrar son esas evidencias que se iban a convertir en la práctica misma de la confirmación. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Hechos se narra lo que sucede en Samaria, que allí muchas personas habían recibido el bautismo, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Solo habían sido bautizados en agua. Entonces los apóstoles Pedro y Juan bajan desde Jerusalén, oran por ellos e imponen las manos para que reciban el Espíritu, para que reciban el Espíritu Santo. El texto dice, en Hechos 8, del 15 al 17, todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí comienza a conocerse la imposición de manos como parte de la confirmación. Entonces un relato similar aparece en Hechos 19, en Éfeso, cuando Pablo encuentra a unos discípulos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, de la conversión, pero que no conocían al Espíritu Santo, nunca habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo les habla de Jesús, los bautiza en su nombre y luego les impone las manos, y el texto bíblico dice que y descendió sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar.
Entonces, si nosotros tomamos estos dos relatos, podemos decir qué tienen en común. Y es que en ambos casos hay un gesto visible que es la imposición de manos y una experiencia espiritual de fondo, que es la recepción del Espíritu Santo que se da luego del bautismo. Y esto es justamente lo que con el tiempo se reconoce como el origen litúrgico de la confirmación. Así que lo que hoy llamamos como sacramento de la confirmación tiene raíces profundas en la práctica de la iglesia primitiva, aunque no estaba completamente estructurado, pero ya se reconocía la necesidad de una efusión del Espíritu distinta a la del bautismo, vinculada a la misión, al testimonio y a la vida activa del creyente dentro de la comunidad. Y en esta misma etapa temprana del cristianismo, empieza a quedar clara una distinción fundamental. Por un lado, existe el bautismo, que marca el inicio del camino cristiano; por otro, la efusión del Espíritu Santo, que fortalece ese camino y que va a capacitar al creyente para dar el testimonio de su fe, y desde la perspectiva teológica comienza a desarrollarse aquí la comprensión de que el camino de fe necesita más que solamente un acto inicial de conversión, que necesita algo más en la vida. Hace falta una gracia especial que lo que permita es poder sostener esa fe en el tiempo, poder madurarla y poder proyectarla hacia los demás. Y eso es lo que la confirmación vino a representar. Entonces, no es como repetir lo que ya se vivió en el bautismo por agua, sino que completarlo o de poder reflexionar, o sea, perfeccionarlo. Entonces, en la tradición teológica se habla de una especie de refuerzo espiritual, una acción nueva del Espíritu Santo que prepara al creyente para poder asumir públicamente su fe. Incluso en contextos difíciles o contextos adversos, que era lo que estaba viviendo la iglesia primitiva y es lo que sigue viviendo la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, por eso, desde los primeros siglos se comienza a ver esta experiencia como un paso necesario para el testimonio cristiano. No es solamente creer interiormente, sino que dar ese testimonio con la vida, con la palabra y con el compromiso con la comunidad. Entonces, así, en la práctica de la iglesia cristiana, la confirmación comienza a entenderse como una etapa en el camino de la fe que une la conversión personal con la misión eclesial, con la misión de la iglesia. Entonces, el creyente no solamente es salvado, sino que también es enviado. Y aquí como que completa el ciclo, porque no solo recibe una nueva identidad, sino que también recibe una responsabilidad. Y este esquema que tiene la conversión, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo y el testimonio, se convierte en el patrón de lo que siglos después la Iglesia va a desarrollar como el proceso completo de iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces, si bien es cierto, hemos hablado del significado espiritual y teológico de la confirmación, pero como todo sacramento, ese significado se expresa a través también de signos visibles. Estos signos no solamente son adornos que se le fueron agregando a la confirmación, sino que son acciones simbólicas que lo que van a hacer es intentar comunicar y realizan lo que significa. Es decir, no solamente representan algo, sino que en el contexto del sacramento lo van a hacer real, lo van a hacer realidad. Entonces, el primer signo fundamental es la imposición de manos, el primer signo visible. Este gesto tiene raíces muy antiguas, incluso en el Antiguo Testamento, donde se utilizaba para transmitir bendición, para transmitir autoridad o para transmitir consagración. Y en el Nuevo Testamento, la imposición de manos está directamente asociada con la recepción del Espíritu Santo. Entonces podemos ver cómo Pedro, como Juan y como Pablo imponen las manos para invocar la efusión del Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes. Ese derramamiento del Espíritu Santo sobre el nuevo creyente. Entonces en la confirmación este gesto sigue manteniendo ese mismo sentido, que es el momento en el que el ministro de sacramento, habitualmente el obispo según el texto, ora para que el Espíritu Santo venga en plenitud sobre el confirmando. Entonces, junto a esto, lo que aparece es un segundo signo, que es la unción con el crisma o con el óleo. El crisma lo que es un aceite perfumado, consagrado previamente por el obispo, y en la Biblia el aceite siempre ha tenido un profundo valor simbólico, porque con él eran ungidos reyes, eran ungidos profetas,
que eran ungidos sacerdotes. Ser ungido lo que significaba era estar consagrado para una misión particular. Entonces, en la confirmación, esta unción lo que va a indicar es que el creyente ha sido elegido, ha sido consagrado y ha sido enviado por Dios para ser un testigo activo en el mundo. Es una consagración espiritual que lo que va a hacer es reforzar su identidad como discípulo. Y finalmente, tenemos la asignación con la cruz en la frente, es decir, el trazo de cruz que el obispo hace con el crisma sobre el confirmado, y esta señal, además de recordar el sello del bautismo, lo que indica es que quien la recibe pertenece a Cristo de manera plena y definitiva. La cruz no solamente, en términos de la confirmación, no es solamente, eh, no es solamente ¿cómo lo explico? No es solamente el signo de sufrimiento, sino que viene a ser una marca de identidad y una marca de pertenencia. Ahí sí. Bueno, entonces viene a ser una marca de pertenencia, no es la marca del, de la sentencia de muerte, que era la cruz, sino que era una marca de ser cristiano. Entonces, como testigo, estos tres signos, tanto la imposición de manos como la unción y la cruz, conforman el corazón del rito de la confirmación. Entonces, a través de ellos, lo invisible se puede hacer visible, se puede mostrar. Lo espiritual se va a manifestar en gestos concretos y la gracia de Dios se va a comunicar de forma tangible. Porque recordemos que los sacramentos no son tan solo ritos, sino que son más profundos donde la gracia de Dios se manifiesta de una forma visible. Entonces, y como sentido simbólico, ya que vimos los principales signos de la confirmación, Ay, ¿cuál es la tremenda, dimensión tremenda simbólica? Es decir, ¿qué significan realmente estos gestos? Lo que nos dicen es que nos dicen sobre la vida, ¿qué nos dice sobre la vida cristiana y qué es lo que implica recibir este sacramento? Primero, el Espíritu Santo consagra para la misión, que es lo primero que pueden ver a su lado izquierdo. Esto es importante y es esencial porque no se trata simplemente de una bendición o de una etapa más del crecimiento espiritual. La confirmación es un envío. La unción con el crisma, por ejemplo, no es decorativa, sino que simboliza que el creyente ha sido apartado para Dios. Está consagrado para Él, elegido y capacitado para poder hacer algo más grande, que es anunciar el Evangelio, servir a la comunidad y vivir su fe de una forma coherente con el mundo. Entonces, así como los profetas y reyes del Antiguo Testamento eran ungidos, el cristiano confirmado es consagrado por el Espíritu para llevar adelante el testimonio de fe. En segundo lugar, el sello lo que expresa es la pertenencia a Cristo. En la tradición teológica se dice que la confirmación imprime un carácter indeleble, es decir, que implica una marca espiritual que no se va a borrar nunca. Esta marca es como un sello que indica que la persona pertenece a Cristo de forma plena. Así como un anillo va dejando su forma en la cera, un sello deja su forma en la cera, el Espíritu Santo deja su huella en el alma del creyente. Y esa imagen como lo describió San Cirilo de Jerusalén, nos ayuda a entender, que más adelante la tengo dibujada, nos ayuda a entender que no solamente es un acto simbólico, sino que es una transformación real donde el Espíritu Santo nos marca y nos sella. Entonces el cristiano se puede identificar más profundamente con Cristo. Y el último, que es el rito visible manifiesta una realidad interior. Esto es común para todos los sacramentos tienen ritos visibles. Y lo que sucede es que exteriormente el gesto de las manos, el aceite perfumado y la señal de la cruz tiene una dimensión espiritual más profunda porque no se trata de gestos vacíos o de una tradición ritual repetida por costumbre, sino que se trata más bien de signos que manifiestan la acción concreta de Dios en la vida de un creyente. Ahí. Entonces, aquí hay un cuadrito que muestra un poco la diferencia entre el bautismo y la confirmación. El bautismo, si bien es cierto, es el punto de partida, como ya lo había comentado hace un momento, y es el sacramento que nos incorpora a la vida cristiana. La confirmación, en cambio, es el sacramento de la plenitud. No se trata de comenzar algo nuevo, sino de fortalecer lo que ya se ha recibido. Por otro lado, está el, la confirmación. Otra diferencia está en la dimensión
comunitaria y la dimensión testimonial. El bautismo lo que hace es incorporarnos al cuerpo de Cristo, pero la confirmación nos envía a actuar dentro de ese cuerpo. Y hay una diferencia simbólica que nos regala Santo Tomás y que dice que el bautismo es como una masa de pan. Y aquí lo voy a poner rápidamente, donde dice, y que la confirmación es como la cocción. Entonces, aquí podemos ver una masa de pan, donde el bautismo es lo que está a su lado izquierdo, que es el nacimiento espiritual, y la confirmación es cuando esa masa ya tiene la cocción, y está lista para poder ser entregada. Entonces lo que representa es como la adultez espiritual, el momento en que esa fe inicial se va a fortalecer, se consolida y se va a proyectar hacia una misión. Ahora, vamos a entrar en una dimensión que va un poco más allá de la doctrina o de lo ritual, sino que tiene que ver con las implicancias espirituales de la confirmación. Lo primero es que se fortalece la unión con la iglesia, ya que el bautismo lo que hace es incorporarnos al cuerpo de Cristo, pero en la confirmación se profundiza esa pertenencia. En segundo lugar, la confirmación otorga una fuerza especial del Espíritu Santo. No es una fuerza abstracta ni una fuerza simbólica, sino que es una gracia de verdad, es una gracia real que capacita al creyente para poder perseverar en la fe, para poder resistir la dificultad y sobre todo para dar testimonio. Y esa fuerza lleva a la tercera implicancia, que es el llamado a difundir y defender la fe. El Concilio Vaticano II lo expresa con claridad en el Lumen Gentium 11 y dice, los fieles quedan obligados más estrictamente a difundir y a defender la fe, tanto en la palabra como en las obras. Entonces significa que la confirmación no es una meta cumplida, sino que es un punto de partida, es el inicio del testimonio público, de un testimonio valiente y coherente. Entonces no solamente comunica una gracia, sino que establece una misión espiritual. Vivir con esa responsabilidad de fe, proclamarla con la vida y poder contribuir al crecimiento de la comunidad eclesial. Y aquí está el sello. Una de las enseñanzas más profundas de la confirmación es que este sacramento lo que hace es imprimir carácter. ¿Pero qué es lo que significa? En la teología cristiana, el carácter no se refiere a una actitud o una personalidad, sino una marca espiritual indeleble. Una especie de sello interior, por eso la imagen del sello, que transforma y consagra al creyente de una forma permanente. Solo 3 sacramentos imprimen este carácter: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Y en cada caso, este sello tiene una función diferente. En la confirmación, el carácter que se recibe perfecciona el sacerdocio común de los fieles. Entonces, y capacita al cristiano para poder participar activamente en la misión profética, en la misión sacerdotal y real de Cristo. San Cirilo de Jerusalén lo que nos da es una imagen más clara para poder entenderlo. Dice que el Espíritu Santo se imprime en el alma como un sello sobre la cera. No es un dibujo desde afuera, sino que es una transformación desde adentro. Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, se comunica y deja la huella en el creyente. Y restaura en él la imagen de Dios y lo capacita para vivir según ese modelo. Entonces, la confirmación también es el sacramento de la plenitud. Esto significa que no se va a tratar simplemente de completar un trámite dentro del camino cristiano, sino que de recibir una gracia en su forma más madura y activa. Esta plenitud se va a manifestar en varios niveles. Primero, en la plenitud del espíritu, como una efusión renovada, una efusión intensa, que capacita para la misión, como ya lo hemos conversado. Segundo, en esa plenitud de compromiso con la comunidad. Y tercero, que esto no sustituye al bautismo, sino que lo que hace es perfeccionarlo, como una especie de profundización. Entonces, si bien es cierto, hemos hablado de la confirmación desde el fundamento bíblico, desarrollo teológico y su riqueza espiritual, y en esta lámina lo que vamos a ver es poder mirar cómo se ha sistematizado, o sea, cómo se ha regulado y cómo se entiende pastoralmente la administración de la confirmación. Lo que nos va a ayudar es a poder ver cómo distintas comunidades cristianas han intentado mantener esa seriedad, ese sentido y esa preparación para poder vivir esta experiencia de forma significativa. Entonces, según el enfoque de lo que el texto nos indica, es que el ministro ordinario de la confirmación es el obispo.
Esta elección no es solo formal, sino que lo que va a apuntar es a subrayar la comunión con la Iglesia en su conjunto y el vínculo con la tradición apostólica. El presbítero o sacerdote también puede administrar la confirmación en casos especiales, o sea, si ha recibido alguna autorización, y también tenemos al receptor. Respecto al receptor, se pide que sea alguien que ya ha sido bautizado, que tenga uso de razón, que esté en estado de gracia y que pueda renovar esas promesas, las promesas bautismales. No como un rito vacío, sino que como una experiencia de compromiso personal. En cuanto a los padrinos o madrinas, mantiene esa figura como alguien que acompaña al confirmado en su crecimiento espiritual. Idealmente, lo que recomienda es que sea la misma persona que fue padrino o madrina en el bautismo para mantener esa continuidad en el acompañamiento de la fe. Y también se sugiere que la confirmación se celebre dentro de la misa, celebración preferente dentro de la misa como parte de la vida eucarística de la comunidad. Entonces, pero también se puede celebrar fuera. Y ya casi para terminar, la confirmación no es solamente un proceso teológico, sino que es una experiencia de transformación. A lo largo de la historia, este sacramento ha sido comprendido en una transformación en tres aspectos. La identidad, la confirmación nos recuerda que pertenecemos a Cristo no como una etiqueta externa, sino como una realidad profunda. Hemos sido sellados por su Espíritu, marcados por su amor y llamados por su nombre. Fuerza, que el Espíritu no solamente consuela, sino que también empodera. Es ese mismo Espíritu Santo que transformó a Pedro de alguien que negaba a Jesús en un predicador valiente. Ese mismo poder que está disponible hoy para nosotros, para hablar con verdad, para poder amar sin miedo y para vivir con coherencia. Y la misión, la confirmación no se recibe solamente para tenerla, sino que para ser enviados. Cada uno de nosotros ha sido llamado para poder ser testigo con palabras y hechos del reino de Dios, no solamente desde un púlpito, desde alguna posición de enseñanza, sino que para todos en la vida.